Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de los jóvenes de Villa Cisneros. Esta tarde nos acompaña Iñaki Arteta, guionista, director de cine y fotógrafo. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Estoy encantado de estar aquí. Bueno, es una prueba un poco piloto después del COVID, con unos poquitos invitados, pero bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Iñaki, además de guionista y de director de cine, y de ser uno de los pocos en ese sector, pero un gran referente en el mundo de la cultura, que ha dado y sigue dando la batalla contra el terrorismo, poniendo la lupa en el sufrimiento de las víctimas del terrorismo, en la soledad, en muchos casos de ellas. Cuéntanos, en los años 90, que es cuando empezaste, ¿qué te llevó a empezar esta actividad de defensa de las víctimas del terrorismo? Bueno, estoy encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Yo en la década de los 90 tenía como 28 años, así, 23, menos de 30. Algo mayor que vosotros ahora y tal. Y ya lleva, yo siempre he vivido en el País Vasco y lleva ya mucho tiempo despertando, curiosamente o increíblemente, despertando lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Ya en los 90 ya había matado a 400 personas aproximadamente, ¿no? Y bueno, el proceso de cómo uno va despertando a esto, aunque parezca, insisto, increíble, que uno vive inmerso en una sociedad en la que se mata indiscriminadamente a gente muy a menudo y animados además por un grupo de personas, de ciudadanos vascos como tú, ¿no? Gente normal que les apoya, pues resulta extraño, ¿no? Como uno no se da cuenta antes de lo que está pasando allí. Yo soy del 59, pues tenía 30 años, ¿no? Al final de los 80, ¿no? El ambiente familiar mío fue nacionalista. Bueno, era nacionalista, mi cultura era nacionalista. Para ser nacionalista no hace falta leer muchos libros, solo hace falta una especie de sentimiento cultural, que es el que encontré a mi alrededor cuando nací, mi familia, sobre todo la parte de la familia de mi madre. Y parte de la familia de mi padre, pero solo parte. Y entonces tuve una evolución personal que no sé describir, necesitaría un psicoanalista quizás para poder explicar o poder explicarme a mí mismo cómo transité de esa cultura nacionalista a despertar. Ya no solo frente al horror, que la gente nacionalista podía haber despertado frente al horror de lo que estaba ocurriendo ahí, sino a oponerme a eso, ¿no? Y apartarme a ver la vinculación que tenía lo nacionalista con el terrorismo, ¿no? Que eso es lo que todavía hay mucha gente que no ha llegado a esa conexión, ¿no? Bueno, pues ya te digo, me resulta muy difícil explicar ese acercamiento. Ese distanciamiento con el nacionalismo y ese paulatino acercamiento al mundo de las víctimas, ¿no? Claro, llegó un momento en el que me acerqué a grupos pacifistas como Gesto por la Paz y a Jóvenes por la Paz, creo que había otro pequeño grupito ahí en Bilbao, en el que yo me postulaba para hacer, no sé, cosas que tuvieran que ver con lo que me apetecía a mí, con la fotografía, con la publicidad. Yo había hecho algunos cortos para entonces y tal, lo que pudiera aportar mi inquietud profesional o artística a la protesta de un ciudadano que estaba observando que no había una respuesta social ni cívica contra el terrorismo. Entonces no había. Había grupos pequeños de jóvenes entonces. No he vuelto a ver grupos de jóvenes en todo este tiempo, hasta hace poco.
hasta hace muy poco, luego lo explico, en el País Vasco contra el terrorismo de una manera frontal, en la calle, movilizando o intentando movilizar a la gente, ¿no? Y me acerqué a ellos y les propuse ciertas cosas que no salieron. Yo creo que era más radical, mucho más radical que ellos. Entonces, en el sentido radical de decir, bueno, hay que decir que esto no puede ser y que estamos hartos de todo esto, ¿no? Era un poco lo que me hubiera gustado decir en aquel momento, ¿no? Y hay que entender la situación entonces. Los jóvenes que estaban en torno a estos grupos, pues bueno, hacían manifestaciones en silencio, lo decimos con nuestro silencio y tal. Bueno, en fin, una acción absolutamente válida, pero me parecía a mí insuficiente, ¿no? Y bueno, pues en el 2000, justo ahora hace 2001, ahora justo hace 20 años, hicimos la primera película. Nos llevó 2 o 3 años prepararla, o sea, preparar la producción, buscar el dinero y todo esto. Y pensé que era la manera personal, la mía y la de mi pequeño equipo, de expresar en público lo que opinamos del asunto. Y a través de las víctimas, no un mensaje enrabietado, violento, que era lo que sentíamos, ¿no? Sentíamos bastante rabia, sobre todo por el silencio que rodeaba cualquier asesinato, cómo la sociedad se lo estaba tomando, ¿no? Y digo, eso no puede ser. Y pensamos que a través de la experiencia de las víctimas podíamos aportar algo positivo, ya no algo enrabietado, que sale de esa negatividad, bueno, negatividad también legítima de protestar por algo que está ocurriendo, ¿no? Pero pensamos que hacer algo positivo podía ser, vais a ver lo que esta gente ha sufrido, sin mucha más historia, ¿eh? Que nos cuente algo esta persona que ha sufrido, le ha matado al padre, al hermano, al hijo, tal. Que nos cuente esta persona lo que ha sufrido, y no ahora, sino hace 10, 15 años, y eso será importante, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues la pregunta era, ¿cómo llegué a eso? Pues no lo sé exactamente, pero es un proceso que ahora lo considero lastimosamente lento, ¿no? Porque, joder, ¿qué hay que ver? ¿Qué tiene que llegar uno a ver para poder protestar en público, ¿no? Y todo lo que vimos hasta entonces, ¿no? Entonces, pero bueno, eso me llevó a trasladar al cine la experiencia de las víctimas, con las que, claro, previamente leí los pocos libros que había, Cristina Cuesta, Contra el olvido, o lo que escribió también Julio Flor, otro periodista, 3 o 4 libros con testimonios de víctimas, con los que nos documentamos, de los que sacamos varias personas de las que entrevistamos. Y yo ya, pues digamos que me había identificado con el sentimiento de las víctimas, y ya iba llorado de casa. O sea, porque luego con el tiempo he visto a gente que ha hecho películas y digo, uy, lo que he sufrido oyendo a esta persona. Bueno, vale, está bien, si uno no se entera de las cosas, que el día que vea a una persona que ha sufrido, pues le supere de alguna manera. Pero bueno, eso ya lo llevamos adelantado, también por la edad, tío, insisto, porque éramos ya mayores, ¿no? Éramos mayores, yo tenía 18 años cuando esto. Bueno, eso fue el tránsito, no sé, si es complicado, me resulta complicado detallarlo más, pero bueno, es ese proceso, ¿no? Sí, Iñaki, a nivel sociedad, ¿no? Después de todo lo que pasó y de todo lo que vivimos, tanto la sociedad vasca como española, la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo se ha llegado ahora a una especie de aceptación de toda esta indignidad y a una especie de tolerancia rasa hacia todo lo que pasó? Pues también necesitaríamos otro psiquiatra, otro psicoanalista para esta cuestión, porque, claro, es que ha sido un proceso tan largo en el que han participado toda la ciudadanía, ¿no? Es decir, que gente 25 años mayor que yo, gente 25 años más joven que yo, ha visto gran parte de lo que estaba ocurriendo, ¿eh? O sea, no eran asesinatos aislados o atentados aislados, sino es que era una organización creada para
atentar en sitios inesperados, a gente de la calle, lo mismo que a un cargo político. O sea, que eso lo hemos visto todos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues bueno, pues han pasado muchas cosas. Yo creo que el miedo a ser señalado, yo creo que también la influencia ideológica que ha tenido la izquierda, ¿no? Que no hasta durante muchísimo tiempo vio con condescendencia, ¿no?, el terrorismo, ¿no? Porque provenía aparentemente, históricamente se ha demostrado que no, pero parecía que provenía de una contestación al franquismo que justificaba por lo menos sus inicios, ¿no? Luego en la democracia... Ese es uno de los grandes, de unas grandes farsas que todavía nos creemos, y más del 90% de los crímenes se cometieron después de Franco muerto. Efectivamente. Pero incluso después de Franco muerto, la izquierda ha tenido durante muchos tiempos, y todavía hoy en día hay parte de la izquierda que tiene cierta condescendencia con los nacionalismos, como se puede ver en la actualidad, y con la justificación de la existencia de ETA y de todos sus crímenes, ¿no? Quiero decir que sin esa, digamos, complicidad o ese colchón que formó la izquierda para sustentar el ejercicio del terrorismo, no hubiera durado tanto. No hubiera durado 50 años el terrorismo en España, ¿eh? Y bueno, esa es otra cuestión que influye ¿no? ¿Qué hemos hecho? Mira, unos miran para otro lado, otros pensar, bueno, habrá razones para que ocurra esto. Otros, bueno, pero negociando, es decir, dándoles algo, bueno, pues ya se arreglará, ¿no? Los nacionalistas, esa postura impostada, no, usted de mis competencias y ya estoy así acabando. Tampoco fue así, no fue real, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues todo esto no se ha llegado hasta esta parte de la historia, ¿no? Con una mochila cargada de cosas que se han hecho mal. Cada 3 años había un proceso negociador. Es cierto que hubo... ninguna negociación se parecía a la siguiente, por supuesto. Y luego lo último, yo creo que es la puntilla, es la negociación del último gobierno socialista de Zapatero, que más que una negociación yo considero que fue un chantaje. Una cosa es negociar, es, bueno, tú haces esto y yo hago lo otro. Bueno, y otra cosa es decir, bueno, yo dejo de matar si, todo lo que hemos visto después, si se legaliza mi brazo político, si consideráis el asunto de los presos y tal y cual, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es un resultado, a mi juicio, de un chantaje más que de una negociación, ¿no? Y claro, estamos en un punto en el que ya pues todo eso hace que la memoria que se pueda generar respecto al pasado pues se difumine. Claro, pues si un gobierno ha permitido que esta gente gobierne, no les va a tener como delincuentes. Dirán, bueno, en fin, ellos no representan el pasado, tampoco tiene mucho que... En fin, esas maniobras ahí casi de magia para que creamos que esta gente ha nacido ayer y tal, y que no tiene nada que ver con lo anterior, cuando ellos están demostrando continuamente lo contrario, ¿no? Bueno, pues un momento de confusión como este, y todo trufado de una especie de silencio, de falta de coraje cívico también, ¿no? Es decir, no... Todas estas cosas del último periodo que han sido condescendentes con el mundo terrorista, las hemos visto todos, con focos en televisión, con palabras de políticos, o sea, nos lo han dicho a la cara, ¿no? Y sin embargo, pues no se ha protestado lo suficiente, ¿no? Creo yo. Hablabas de estas maniobras de magia, que al final es efectivamente o nosotros creemos que es un intento de ese blanqueamiento, no solo de la actividad de la banda terrorista ETA, que recordemos que casi la mitad de sus crímenes siguen sin estar resueltos,
sino de sus herederos políticos, ¿no? Hay gente que piensa que, bueno, que el terrorismo se acabó en el año 2011 y que ya está, que hasta aquí llegamos con esta lacra, pero bueno, creemos que esto continuó y continúa, ¿no? Y bueno, de hecho, por ejemplo, el pasado sábado tuvimos que asistir, porque nadie lo impidió, excepto un grupo de gente que se opuso, ¿no? Pero nadie de las instituciones impidió que se homenajeara al mayor asesino de la banda terrorista ETA, a Henri Parot, que tiene a sus espaldas, por lo menos, que se sepa, 40 crímenes, ¿no? Y uno de los titulares que decía un medio de comunicación es, en Mondragón, bronca entre víctimas y antifascistas, ¿no? O sea, las víctimas del terrorismo que estaban ahí plantando cara a unos supuestos antifascistas que no son más que los herederos de los pistoleros. En este sentido, puede que haya... ¿Crees que hay un blanqueamiento de parte del sector político, parte de la izquierda, incluso los medios de comunicación? Absolutamente. Absolutamente. Será más o menos dirigido o será condescendiente, porque es verdad que hay gente que dice, bueno, esta ya pasó y ya no existe, y bueno, venga, por la paz vamos a, en fin, que estén en el Parlamento Vasco. Bueno, en Navarra pues también, en Madrid pues también, que apoyen al gobierno español, pues bueno, también. O sea, hay una condescendencia que desde luego no se tiene con otros asuntos, ¿eh? No se tiene con otros asuntos. Es decir, si este terrorismo hubiera sido de ultraderecha, por ejemplo, no estaríamos hablando de esto ahora. O sea, hay una cuestión de cierta complicidad que tiene que ver sobre todo con el mundo de la izquierda, no todo, efectivamente, pero con el mundo de la izquierda, que es lo que facilita todo esto, la prensa, todos esos discursos, o las omisiones, porque hay que decir, hay un tío, yo lo puse en Twitter el otro día, pero hay un tío de extrema derecha que mató a 40 tíos, es un tío que no sé cómo se llama, tal, y va a hacer un homenaje en Vallecas el domingo que viene. ¿Tú crees que estaríamos diciendo, bueno, en fin, pues la fiscalía, bueno, pues que vayan ahí no puede ser. O sea, nos resulta increíble, eso parece un chiste, ¿no? Cuando lo decimos, porque claro, sería una cosa que no, de alguna manera, no lo toleraría nadie en España, ¿no? Ningún partido político. Entonces, ese blanqueamiento, ya te digo, sí, intencionado o malintencionado, absolutamente por el grupo que ha amparado el terrorismo en todos estos años, pues la izquierda radical vasca o el ultranacionalismo vasco, por decirlo así. Están los nacionalistas vascos, que se llaman moderados, que también han merodeado ese ambiente de complacencia y de pasividad con el terrorismo durante todos estos años, que plantean en el País Vasco planes de convivencia y de paz y no sé qué, y unas cosas que resultan bastante extravagantes. Y luego está una parte de la ciudadanía española, vasca también, sobre todo española, que esta cosa ya la da por amortizada, se acabó y ya está, y vamos a mirar para adelante. Entonces, en todo eso, la situación de la verdad, de la memoria debida a las víctimas, pero la memoria a la historia en general de lo que ha ocurrido con el terrorismo, pues queda como difuminada, junto con el asunto de la educación de los jóvenes. Hasta los 18 años no saben absolutamente nada de esta época tan terrible de nuestra historia, ¿no? Pues queda una situación como de limbo. Es decir, si es que no sé lo que pasó, ¿qué voy a hacer yo? O sea, ¿qué es esto? Unos tíos ahí en Mondragón, pues que no sé, que hagan o que no hagan, da igual, ¿no? Da un poco igual. O sea, da igual que hubieran ido 7.000 personas que 20. Porque lo que hay es una marea periodística días antes de ¿qué es esto y tal y cual? Pero ¡pum!, el lunes acaba.
O sea, da igual que hubiera dividido 3.000, que 100 tal, en Mondragón que se acaba ya. Es decir, no es un asunto pendiente ni estratégicamente prioritario para la política española hoy en día. Eso está amortizado. O sea, eso, decía antes que si esa negociación con Zapatero, en la negociación con Zapatero está lo que estamos viendo hoy, lo que vamos a ver mañana, es decir, bueno, ya van saliendo los presos, ¿no? Vamos acercándoles, van saliendo, tal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no vamos a estar toda la vida con... No sé, supongo que los políticos piensan, no vamos a estar todo el día con este rollo, ¿no? Vamos a acabarlo ya. ¿A costa de qué? Bueno, eso es otra historia. Pero vamos a acabarlo ya. Y en ese proceso estamos. Hay que enterrar este asunto cuanto antes. Y Parot tiene 4.800 años le echaron y tal. Bueno, es la punta de la... O sea, el que más tiempo va a pasar a la cárcel. Pero mientras vamos a ir viendo cómo salen todos los demás. Y no habrá grandes protestas. No se va a mover ningún cimiento ni del gobierno ni del otro, ni del gobierno vasco. No va a pasar absolutamente nada. O sea, esto está perdido hace tiempo. No es para desanimar a nadie, naturalmente, porque por lo que hay que hacer es que el mundo, no arreglar el mundo, sino que no sea peor, por lo menos, ¿no? Pero eso está perdido. Y todo lo demás son pequeños sucesos que están ocurriendo en Mondragón, dentro de una semana no sé qué, y hace unos meses en no sé dónde. Bueno, pequeños sucesos que llaman mucho la atención, pero por debajo de eso lo importante es que no hay coraje cívico para poner las cosas en su sitio, por resumirlo mucho. Es decir, estos mataron, estos que están ahí son los que estaban con estos. ¿Les tenemos en un sitio adecuado ahí gobernando tal? ¿Hay algo que se lo impida? No. Joder, somos súper buenos. Somos una sociedad envidiablemente guay, ¿no? Porque da igual que maten a alguien, luego les ponemos ahí y tal, sin que se arrepientan ni nada, y todo funciona de maravilla. Bueno, pues somos una sociedad que está perdiendo muchos valores, ¿no? Sí, Iñaki, creo que lo comentabas antes un poco por encima, pero es una cosa que a mí me interesa. Hablamos de Bildu, hablamos de la izquierda abertzale, hablamos de tal, pero ¿cuál es el papel del PNV? ¿Qué pasa con el PNV? Porque muchas veces se le ha blanqueado a través de la prensa y a través de la sociedad de no son tan malos. ¿Qué pasa con el PNV? Hombre, pues el PNV es el núcleo de toda esta historia. Es decir, ha estado en todos los sitios cuando el terrorismo era más feroz que nunca y tal, estaban gobernando, ahora siguen gobernando, la gente les vota para que gobiernen, no olvidemos que eso democráticamente está. Entonces la gente les vota y tiene un espacio maravilloso, o sea, donde ahora mismo están haciendo como que protegen o amparan a las víctimas o la memoria de las víctimas y tal, pero a la vez están resucitando pues agravios de desmanes policiales, no sé qué. O sea, están en un lugar perfecto, ¿no? Para que parezca que hacen cosas que tienen que ver contra el terrorismo y a favor de las víctimas, ¿no? Se mueven como pez en el agua. Yo creo que como no sabes si van para aquí, o sea, es decir, esa ambigüedad que han manejado siempre es su salvación, ¿no? Bueno, siempre han estado no se sabía si contra el terrorismo o a favor, o apoyándoles y tal y cual, y eso les ha funcionado. Han construido un país sobrefinanciado, y entonces, bueno, de alguna manera, pues el silencio de la sociedad la han comprado con ese bienestar que nos dan a los vascos, ¿no? Oye, si los de Extremadura
lo pasan peor y tienen peores carreteras, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Pues está todo conectado ahí en Euskadi, está todo, y hay cemento, montones, ¿verdad? Entonces, de alguna manera han comprado el silencio de la sociedad por eso, ¿no? Se vive bien, tal y cual, ¿no? Son la clave de todo. Es decir, el final, lo dice Rogelio Alonso, en ese libro del final de ETA, esto. El final ha sido el que quería el PNV. El PNV no quería que se derrotara ETA porque eso podía significar que se derrotaba o se cuestionaba el nacionalismo que estaba detrás del terrorismo de ETA, ¿no? Entonces el final lo solucionó el PNV. Dejarles a estos que tal, que dejen las armas, bueno, que participen en esto, y así todos ganamos, ¿no? Todo el mundo gana. Unos no nos van a matar, a unos no nos van a matar. Luego, los que han matado pues, tampoco las van a pasar canutas, o sea, vamos a ver si les aliviamos la pena. Y ellos siguen gobernando y el Partido Socialista pues sigue gobernando como si nada, ¿no? Es un win-to-win maravilloso, en el que, insisto, lo que se pierde es nivel o categoría democrática y lo que tiene que ver con los valores de una sociedad, digamos, decente. Pero eso, bueno, igual nos importa a 12 que estamos aquí. Bueno, habrá más gente que le importe, ¿de acuerdo? Pero eso no parece que esté en la agenda de nadie ahora mismo, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, Belén. Sí, yo agua, sí, ahora te he visto con la botellita. Sí, pues. Gracias. Inés. Bueno, Iñaki, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir este ratito. Yo te quería preguntar un poco por que nos contaras el papel de cierta parte de la Iglesia que ha tenido durante todos estos años de terrorismo, que bueno, nos habla un poco de la Iglesia todavía, por si nos puedes comentar. Bueno, la Iglesia ha estado como más o menos se sabe, en el origen de ETA, en cuanto a que, bueno, pues ha habido una vinculación entre la religión católica y la religión nacionalista, hay una especie de simbiosis, ¿no? Sobre todo en los comienzos de ETA. Sobre todo en los comienzos de ETA, bueno, y ahora si os acordáis de mi última película, pues también todavía existen, y no pocos, sacerdotes a los cuales es más importante el nacionalismo que la religión, ¿no? Lo que ha habido es, en gran parte de la Iglesia, naturalmente no en todo, en toda la parte, pero ha habido una condescendencia grande, hay hechos probados, hay hemeroteca en la que se aprecia la cercanía que han tenido con las víctimas, por ejemplo, de terroristas, y la absoluta indiferencia con centenares de víctimas producidas por el terrorismo de ETA, ¿no? Eso no se puede ocultar, ¿no? Lo pones aquí encima, sería bastante papel el que no daría la certificación de que eso ha sido así, ¿no? Desde el principio, desde los años 70, desde que empezó ETA. Bueno, pues eso también, en algún momento, yo creo que casi en el año 2000, el obispo de Bilbao pidió perdón por sus dejaciones y tal, no sé qué, pero tampoco especificó cuáles habían sido. No sé, parecía un perdón un poquito naif, ¿no? Es decir, ellos saben cómo ha sido el asunto y dónde han estado y dónde no han estado. Porque en el País Vasco es más interesante ver dónde no ha estado alguien que los que han estado. Es decir, ¿quién no estaba en la foto? ¿Quién no estaba en la manifestación del atentado de no sé quién? Bueno, eso es importante. Y la Iglesia no estaba. O sea, bueno, pues pagarán de la manera que paguen su ausencia y su falta de cercanía con las víctimas, ¿no?
Pero ha sido también otro pilar. Si el nacionalismo, naturalmente, porque estaba en la ideología de los terroristas, pero si el nacionalismo moderado ha sido un pilar importante para el mantenimiento de su estrategia de acoso y de terrorismo a la sociedad vasca y también a la española, sobre todo a la vasca, pues la Iglesia también, otro pilar fundamental. Sí. Vamos, si los curas leían homilías a favor de que habían torturado a un chaval, no sé dónde y tal, o que se les perseguía a los nacionalistas vascos ahí y tal, los jóvenes vascos y tal, ¿quién iba a decir que aquello era malo? ¿No? Lo decían los curas, ¿eh? Entonces eso, claro, creó una cultura, o sea, apúntalo, la cultura esa de, bueno, pues es que se están defendiendo de algo, de un David contra Goliat, ¿no? Están defendiendo del gran monstruo español, opresor y tal, con Franco. Luego ya también, pero bueno. Entonces ha sido pues una situación penosa, ¿no? No desde el punto de vista de creyente, sino de humanitario. Coño, pues está matando a gente inocente, ¿no? ¿Y dónde está usted, no? Usted. O sea, cientos de curas firmaban las mismas homilías que se leían en las parroquias de Euskadi a favor de cualquier cosa, pero prácticamente nunca, en memoria de una víctima, ¿no? Bueno. Pues bueno, pues ha perdido. No te puedo sino dar la razón, claro. Se ha perdido. No para siempre. Oye, vosotros, yo tengo 35 años más que vosotros, 40 años más que vosotros, tenéis tiempo para arreglarlo, ¿verdad? O sea, sí. Pero en este momento se ha perdido. Es evidente que se ha perdido la batalla cultural. De lo que estamos hablando, esa simbiosis del nacionalismo, el izquierdismo mal confundido, o sea, confundido, la religión, o sea, todo eso es una neblina horrible para la juventud y para los menos jóvenes también, en el sentido de no entender el problema, lo que ha pasado y las consecuencias. Es decir, España es como es por todo lo que ha pasado estos 50 años antes. Ojo. Ya no hablemos de que si sale paro. No. Es que España es diferente. Esto ha atravesado, todo ha estado atravesado. En Euskadi la demografía, la política, el miedo todavía, existe el miedo ahí ¿no? Eso que se llama de la cancelación ahora, la cultura de la cancelación, esto lo hemos inventado hace muchos años allí. No abras el pico, de esto no hables. Si estás con desconocidos, no hables de estas cosas. ¿No? O sea, eso está inventado ahí. Entonces, una especie de subcultura predominante y tóxica, ¿no? O sea, es decir, ¿no? Entonces, joder, pelear contra eso, pues bueno, hay que hacerlo, ¿no? Nosotros lo hacemos todos los años, con todas las películas que podemos, ¿no? Y no son nosotros, lo hace más gente, como ya sabéis, incluso vosotros mismos, ¿no? Pero de momento está perdido. O sea, en Euskadi hemos perdido. O sea, yo no voy a... ¿no? Es así, ¿no? Hemos estado peleando y otros han muerto y otros mayores que yo y hablaron mucho y pelearon mucho y fueron mis maestros y pueden ser los vuestros también, que escribieron y reflexionaron sobre aquello y pelearon y dieron la cara y tal igual. Pues todos esos han perdido. Pero el mundo es un poquito mejor, o sea, o es un poco menos malo, que yo creo que es lo que a eso debemos aspirar. No vamos a cambiarlo todo, ¿de acuerdo? Vale. Pero vamos a dejar huellas de mensajes sanos, de mensajes coherentes, honestos. Yo procuro hacer cine, o sea, películas buenas porque quiero hacer, porque me gusta, quiero hacer películas buenas, o sea, cinematográficamente buenas. Pero lo que pretendo en cuanto al contenido es que sean honestas, ¿no?
Bueno, pues me esfuerzo en eso, ¿no? Para que si queda algo, pues, tenga cierto sentido, ¿no? Eso lo puede hacer mucha gente en otros ámbitos sociales, pero no se gana porque y no se gana porque nuestros objetivos, los comparto con vosotros seguro, son utópicos, ¿no? En el sentido de que queremos cambiar tanto las cosas que no vamos a llegar nunca, pero no pasa nada, no pasa nada, no hay que desanimarse, ¿eh? Siempre el mundo cambia a peor y a mejor, pero cambia con pequeños giros siempre, ¿no? Las revoluciones son otra cosa y no estamos en eso, ¿no? Pero hay que contrapesar, ¿no? Toda esa miseria moral o intelectual, tal, hay que hacer de contrapeso de esas cosas, ¿no? No desanimarse nunca y ser sensato, o sea, decir, porque la mayoría de los discursos que triunfan, pues, o sea, tiene una categoría intelectual de 2,5. Es así, ¿no? Entonces, eso hay que superarlo. O sea, no podemos ponernos a la altura ¿no? de cosas que se cuentan. En mi caso, la gente más adulta, gente que hemos visto y nos las cuentan de otra manera. ¡Uf, qué maravilla! O sea, yo ¿no? Te acabas creyendo que los demás piensan que tú eres tonto, o sea, que no estuviste allí, ¿no? Te cuentan la historia, o vuestros padres. Hay un momento en que te cuentan historias de lo que ha pasado allí y digo, pues no puede ser. Que la gente tenga una consideración tan banal de la historia, de lo que hemos vivido además, ¿no? Bueno, pues contra eso hay que luchar, ¿no? Pero en realidad está todo perdido, pero está todo perdido, yo creo que históricamente todo ha estado perdido para las utopías, sobre todo las humanitarias o los humanitaristas, pero siempre se puede ir avanzando un poquito, ¿no? Y yo creo que, a mi juicio, es lo que hay que pretender, ¿no? Iñaki, estamos hablando del futuro, de la batalla cultural, de si está o no está todo perdido. ¿Qué retos tenemos? Y con esto podemos ir acabando. Son dos preguntas. ¿Qué retos tenemos de aquí al futuro, teniendo en cuenta que gran parte de los jóvenes de toda España no conocen lo que ha pasado durante más de 50 años? Y ese es uno de los motivos del blanqueamiento actual, porque los jóvenes, cierta parte, otros no, pero no se levantan contra lo que nosotros consideramos una injusticia, ¿no? Viven en la ignorancia, algunos, y en el País Vasco no se conoce a Miguel Ángel Blanco, etcétera, etcétera. Y luego, que esta es una pregunta que siempre nos gusta hacer para terminar, ¿qué consejo le das a un grupo de jóvenes como nosotros, que tenemos esas inquietudes, que tenemos esa defensa de las víctimas del terrorismo y esa condena total de lo que ha supuesto el terrorismo etarra? ¿Qué consejo nos das, ¿no? Bueno, pues la primera cuestión, aunque parezca que he sido pesimista con el asunto de que la batalla cultural está perdida, porque hay una apisonadora, ¿no? Hay una apisonadora mediática. No hablo de conspiraciones, no, es más fácil que todo eso. Son cosas que van surgiendo, son épocas que van surgiendo de desidia y de no prestar atención a cosas importantes, ¿no? Como esto, ¿no? Que hablamos nosotros ahora de la historia. No, pero no, yo no hablo solo de la historia, sino de lo que de los valores que se ha comido esta parte de la historia, lo vinculado al terrorismo, los valores democráticos que se ha ido comiendo, ¿no? A lo largo, y que esos hay que restaurarlos, claro. Pero frente a esa especie de pesimismo, yo creo que en todas las situaciones, y pensemos después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, o los jóvenes alemanes, ¿no? O del franquismo, por ejemplo, ¿no? Del franquismo a cómo vivimos ahora, o sea, nuestros padres podrían decir, ¿no? Cómo se vivía, o sea, el cambio parece imposible. O
O sea, es decir, mi padre, por ejemplo, vio absolutamente toda la dictadura, los 40 años. 40 años son en tela, ¿eh? Ahora ya 4 nos parecen una bomba, ¿no? Pero 40 años, mal al principio, luego no tan mal y tal, porque, en fin, se aflojó mucho esto, el régimen, muchísimo, ¿no? Pero bueno, pero España no se parece en nada. Del 72 al 82 ya no se parece en nada España, ¿eh? Bueno, pues los cambios son posibles, siempre son posibles. Claro, hay muchas cosas que favorecen los cambios, no vamos a entrar en detalles, ni eso, ¿vale? Hay que mirar la historia, cómo se producen, en qué momentos, qué consensos hay o tal, o qué dejaciones hay que hacer para, bueno, o qué peleas hay que hacer, o qué peleas no hay que hacer para que las cosas cambien, ¿no? Pero yo creo que la historia va poniendo las cosas en su sitio, es decir, los nietos o los bisnietos de los que sufrieron la guerra civil quieren saber lo que pasó. Mis hijos son más jóvenes que vosotros. Vosotros, mis hijos cuando sean mayores, querrán saber qué pasó. Seguro. Los nietos de los alemanes, los nazis o de los judíos quieren saber lo que pasó. Y eso lo estamos leyendo. La gente publica cosas, hace películas, hace documentales. O sea, son temas que no... Aunque se intente echar todo el asfalto del mundo ahí y tal, ¿no? Toda la lava esa volcánica que se queda ahí dura por miles de años, ¿no? Pero esas cosas salen, ¿no? Salen y, bueno, aquí está el ejemplo. Vosotros tenéis interés por esto, ¿no? Habéis vivido prácticamente aquello. Sí, pero bueno, algunos más que otros, pero queréis saber sobre lo que pasó, ¿no? Y eso os llevará a vosotros, no sé, a otros, les llevará a periodistas, historiadores, cineastas, escritores, les llevará a buscar qué hubo en esa época de la que no me enseñaron nada en los colegios, de las que mis padres no quisieron hablarme, ¿no? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hizo mi abuelo? ¿Qué hizo mi padre? ¿Qué hizo el vecino? ¿Qué hizo en mi pueblo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Eso está en el gen humano también, ¿no? Esa búsqueda del pasado, de la verdad del pasado, porque llega un momento en que te das cuenta de que la sociedad en la que vives o tu propia vida responde al pasado, a lo que hicieron tus padres, a lo que no hicieron, se cambiaron de sitio, tuvieron que cambiar de sitio, les pasó algo o no les pasó algo, o la sociedad es así porque se tuvo que negociar esto con el otro y tal y cual y no sé qué, y la sociedad es de una manera. Y entonces uno se empieza a preguntar, ¿y por qué es así y no de otra forma, ¿no? ¿O por qué mi familia vivió esto o por qué la otra? Entonces, eso es lo que al final pues hace la historia, ¿no? La historia, hay una historia hecha por historiadores, pero además hay una historia de vivencias personales que es trascendental también, ¿no? Nosotros lo hemos hecho con las películas de las víctimas, ¿no? O sea, tú juntas las historias de las víctimas que hemos estado más de 200 víctimas. Las juntas todas y, ostras, y te haces una idea, ¿eh? Te haces una idea de un panorama. No hablemos de exactitud o de... No, te haces una idea de algo que pues a lo mejor tienes que leer 70 libros para... Nuestras películas duran hora y media, 2 horas y se cuentan muchas cosas, ¿no? Bueno, nuestra actividad va por ahí, ¿no? Un libro se tarda más en leer, pero quiero decir que en las historias personales hay las grandes claves para entender. No la historia con mayúscula, pero sí esa parte, esa otra capa de la historia que se construye con historias personales, ¿no? Cómo se vivían en ciertos pueblos, se habla de patria, tal, pues lo más famoso, pero cómo se vivía en ciertos pueblos, y bueno, se vivía en todo Euskadi. Pues bueno, pues uno puede decir, bueno, pues puede que sí. O por lo menos entiende la esencia del miedo, de los comportamientos y de las decisiones que se toman, ¿no? Las personales, las familiares,
las de la gente que manda a nivel local o a nivel más amplio y tal y cual, ¿no? Y entonces eso siempre está ahí. Esa es la parte del relato que no se puede ocultar al final, ¿eh? Al final todo eso emerge, ¿no? Y con respecto a vosotros, pues más o menos lo acabo de decir, es decir, seguir trabajando en difundir, primero en cuestionaros cómo vivimos o cómo se ha vivido con respecto a las cosas importantes en este país. Uno es el terrorismo, y leer y ver cosas e intentar transmitirlas. Bueno, sé que lo estáis haciendo ahora mismo conmigo aquí, ¿no? O sea, que tenéis interés de transmitir las cosas, ¿no? Pero además con la confianza de que todo sirve, ¿eh? Todo sirve. O sea, en vez de estar aquí, podéis estar tomando una cervecita por ahí, o hay otro tipo de actividades un poquito más lúdicas que uno siempre puede hacer, ¿no? Y estáis haciendo esto. Bueno, pues mantener ese pulso y seguro que aportaréis cosas interesantes, ¿no? Y además el mundo se suele decir que es de los jóvenes, pero no te creas, porque los jóvenes siempre arrastran el peso de los mayores, ¿no? Entonces es decir, los jóvenes no pueden hacer cosas que no les permitan los mayores. Eso hay que tener en cuenta, en todos los sentidos, ¿eh? No solo en el práctico, sino en la historia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay que jugar a eso, a mirar para adelante, a transmitir cosas que son valores importantes que has heredado, pero también a rebelarte contra las cosas intolerables que se han hecho, ¿no? Los mayores, por ejemplo, ¿no? Se han hecho muchas, ¿no? Entonces es en el campo en el que os tenéis con mucho optimismo. Yo suelo decir una cosa, y es que yo y mi equipo y yo hemos oído más dramas o sea, una cantidad de dramas increíble, ¿no? O sea, hemos hecho 200 y pico entrevistas en todas las películas, pero no lo hemos pasado muy bien siempre. O sea, no lo hemos pasado bien porque teníamos la conciencia alegre, ¿eh? De hacer algo que tenía sentido, ¿no? Entonces eso es importante para esto. Saber que lo que haces tiene sentido, y aunque sea tratar con el drama, en nuestro caso esto, pero puede ser tratar con enfermos terminales también, o en fin, ¿eh? O sea, en otras disciplinas también se puede dar. Pues saber que haces algo por los demás al final, ¿no? Eso yo creo que es importante. Pues en ello estaremos. Muchísimas gracias por este rato tan agradable. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.